Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia Psicología Organizacional. Estamos en la primera semana creando pues todas las bases fundamentales de nuestro proyecto profesional, en el cual seguramente ustedes ya tuvieron oportunidad o tendrán oportunidad de revisar en qué consiste. Este proyecto profesional está basado en una encuesta de clima organizacional respecto a la empresa que ustedes elijan en esta primera semana. Cabe aclarar que la elección de esta empresa es totalmente libre. La recomendación es que pues elijan una empresa donde pues ustedes estén pues mucho tiempo o estén familiarizados con el trabajo que se hace ahí, y en materia de clima organizacional pues que ustedes conozcan pues cómo son los empleados, cómo son los dueños de la empresa, etc. Son las recomendaciones porque vamos a hacer justamente medición de clima organizacional. Y para ello, pues bueno, ya en próximos videos iremos desglosando qué es clima organizacional, etc. En esta ocasión estaremos, por supuesto aquí voy a adelantar algunos aspectos para que ustedes puedan definir los métodos o bajo qué circunstancias de investigación van ustedes a desarrollar su proyecto profesional. La importancia de este tema es verdaderamente alta. ¿Por qué? Porque aquí está basado pues toda la estructura de próxima semana, semana 2, semana 3 y semana 4 específicamente, para que ustedes puedan desarrollar el documento bajo el cual ustedes recopilarán información para saber cómo es el clima organizacional en esa empresa. Bien, entonces los invito a redactar conmigo, a revisar y a identificar cuáles pueden ser las posibles propuestas para que ustedes elaboren su instrumento de clima organizacional. Iré desarrollando, desglosando y despejando ciertas dudas respecto a este pues elemento que a veces no nos gusta mucho porque es estadística. Pero no se preocupen, es una estadística pues relativamente sencilla que nos va a ayudar a incorporar la información que necesitamos para con pues el instrumento que vamos a realizar. Bien, nuestro tema se llama la investigación y la estadística en la psicología organizacional. Contrario a lo que muchas personas pueden pensar, desafortunadamente en pleno siglo XXI hay personas que aún opinan sobre esto, que la psicología no es una ciencia, que la psicología es muy subjetiva, que queda solamente en el conocimiento y en la opinión que llegue a tener una persona, o sea, en este caso el psicólogo. Pues para fortuna nuestra, ese tipo de mitos se están rompiendo. Esos estigmas que nos tenían al principio de que pues nada más lo que decía el psicólogo sobre un caso, eso era lo único, porque no podíamos pensar que la mayoría de la población lo pudiera hacer, ya se rompió. Hoy tenemos a la ciencia de nuestro lado. ¿Qué tipo de ciencia? Pues todas las que nos apoyan. En el caso de la psicología, esta pertenece a la rama de las ciencias sociales, como ustedes ya conocen. Somos ciencia social porque estudiamos la conducta humana a partir de lo que pensamos. Eso es lo que estudia la psicología. Pero nos apoyamos en otro tipo de ciencias. Las ciencias naturales, por ejemplo, con la biología, la genética, que también da respuesta a ciertos comportamientos de las personas. Y por supuesto las ciencias exactas, las matemáticas y la estadística. En este caso, pues veremos un poco de la combinación de las tres, pero específicamente hablaremos de las ciencias sociales, en este caso de la psicología organizacional, y de las ciencias exactas a través de su herramienta principal, que es la estadística y la probabilidad, para que entonces ahora también nosotros comprobemos que lo que vamos a realizar dentro de esta investigación de clima organizacional tiene elementos científicos, tiene factores que realmente explican la conducta humana y que está totalmente basado en ciencia.
para desmitificar este elemento de que la psicología no es una ciencia. Bien, entonces los invito a que trabajemos con este ahínco como científicos que somos, tratando de dar una respuesta de lo que ocurre a nuestro alrededor, en este caso en materia de clima organizacional, pero desde una perspectiva científica, no subjetiva, para que no pues caigamos, ¿verdad?, en ese ámbito que nos han tratado pues ya de aplicar las demás ciencias. No, nosotros también somos científicos. Por ello los invito a que reflexionemos en esta primera oportunidad. Karl Popper, que es un científico y un psicólogo organizacional, nos lleva a entender, por eso lo quise incluir, porque es un científico que ha demostrado con bases científicas, valga la redundancia, que la psicología lo es. Dice, lo que caracteriza al hombre no es la posesión de conocimientos o de verdades irrefutables, sino la búsqueda desinteresada e incesante de la verdad. No porque nosotros, aquí los invito a reflexionar, creamos que ya tenemos el conocimiento de los fenómenos, de los factores que están a nuestro alrededor, aparentemente, nosotros creamos que ya es una verdad irrefutable. Es decir, jamás sucederá eso. Esa es una percepción propia. Pero en el momento que estamos en la búsqueda de la verdad, y no solo nosotros, sino muchos otros científicos, le estamos dando una valiosidad a la ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos instrumentos para medir clima organizacional, muchos científicos que han dedicado su vida a buscar instrumentos que hagan que el clima organizacional sea medido de una manera pues más real, más objetiva, ¿sí? Con ello hablo de entonces la aportación al conocimiento. No es uno, no son dos. Son muchos científicos que en su momento les explicaré y trabajaré, por supuesto, con los más reconocidos, para que ustedes identifiquen y validen que somos muchos los que estamos trabajando en este campo del conocimiento y de la ciencia. Entonces, al ser varios y todos tener pues un método o una misma forma de interpretar los resultados que estamos llevando a cabo, entonces le estamos otorgando valor a la ciencia. No es una verdad irrefutable, cada vez hay más conocimientos, claro. Yo puedo encontrar que el clima organizacional mide insatisfacción desde una perspectiva que yo observo, y quizá otro científico al otro lado del mundo está llevando a cabo una aplicación de encuesta de clima organizacional muy parecida a la que estoy haciendo yo. Definitivamente nunca van a ser iguales, pero sí muy parecida. Quiere decir que los dos, y aunque no nos conozcamos, estamos aportando conocimiento a la ciencia de la psicología. Eso es justamente lo que vamos a hacer en esta semana bajo este proyecto profesional que ustedes identificarán que es muy, muy interesante, porque además es algo con lo que vivimos día a día. Creo que todos nos quejamos de lo que pasa en nuestra empresa, de que no estamos satisfechos, de que pues hay una serie de factores, ¿no?, que son los que alteran esa satisfacción. Pues justamente ustedes en este video les compartiré cómo pueden aprender a medir este instrumento. Es importante, una vez más, reconocer que estamos haciendo ciencia. Por eso vamos a ocupar un método. ¿Qué significa la palabra método? Pues es una serie de pasos que nos van a llevar a lograr el objetivo de la investigación, ¿sí? Reconocemos que hay una situación, puede ser problemática o no, simplemente una situación, que en este caso es medir el clima organizacional de la empresa que tú elegiste. Y ya bajo ello tú determinarás si es un clima sano, si es un clima que por lo contrario estás seguro o segura que el resultado que vas a obtener es de alta insatisfacción,
Pareciera que en nuestras empresas mexicanas ya estamos acostumbrados a medir clima organizacional con aspectos de insatisfacción. Pues ya también lo que estamos buscando, ya lo verán pues en las últimas semanas, que estamos buscando modificar, cambiar este paradigma, que no necesariamente todo es de insatisfacción. También hay elementos que nos pueden hacer sentir satisfechos y que las empresas pueden cambiar el rumbo. Ok, entonces la psicología, yo ya les adelantaba, es una rama de las ciencias sociales. Por lo tanto, al ser rama de las ciencias, utilizamos el método. ¿Qué método? El método científico, que nos ayude a identificar, a conocer bajo ciertos aspectos el cómo es que los seres humanos vivimos, nos comportamos y tenemos ciertas actitudes y ciertos actos que llevamos a cabo. Y además, basado justamente en esas bases científicas. Voy a tratar de recordarles cuál es el método científico que todas las ciencias ocupan. Aquí sí es invariablemente. Claro, unas con un resultado, otras con otro, ¿no? La biología, por ejemplo, la geografía, todas estas que son ciencias de aspecto natural, también ocupan el método científico. Las matemáticas, que bien les decía yo, la psicología, ¿sí? Recordemos los pasos del método científico. Hagamos un poquito de, pues recuerdo en el tiempo. Vámonos a la etapa, quizá nuestra generación, quizá lo recuerda de la primaria, la secundaria, algunos otros quizás hasta la preparatoria, dependiendo, ¿verdad?, cuál haya sido el caso. Pero todos coincidimos. ¿Recuerdan cuál era el primer paso del método científico? Identificar un problema o una situación que queríamos investigar. Pues es el mismo paso que vamos a ocupar nosotros. ¿Cuál sería la situación a investigar? Nosotros ya la tenemos clara, que es el clima organizacional, porque la propia materia ya nos está indicando cuál es la situación. Y no necesariamente es un problema. Por eso siempre refiero que el primer paso es identificar la situación o, si acaso, el problema, si ya lo tenemos en claro. Segundo paso del proceso o del método científico, vendría la observación. La observación va a constituir uno de los pasos más importantes que ustedes como expertos en materia de recursos humanos tendrán que ir afinando con el tiempo. Vamos a aprender que el comportamiento de las personas nos dice cómo son, qué quieren, qué sienten en ese momento, más de lo que verbalmente puedan expresar. Por eso la observación se convierte en un punto meramente o sumamente importante. Tercer paso del proceso, la definición de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Un supuesto que se comprueba, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo puedo empezar a emitir juicios de valor, determinar que considero que el clima organizacional no es sano porque el líder de la empresa pues no nos da comunicación o no favorece la comunicación organizacional, por ejemplo, ¿sí? Yo ya estoy adelantándome, presuponiendo que la causa del mal clima organizacional es el liderazgo, ¿sí? O cada uno de ustedes puede predisponer por anticipado el juicio de valor, que puede ser similar o totalmente diferente al que acabo de decir. Que no hay trabajo en equipo, que los compañeros, hay mucha envidia y roces, conflictos, que la empresa no tiene claros sus procesos, etc. Cada uno de nosotros puede emitir un juicio de valor, repito, conforme a lo que vive la empresa, ¿sí? Y claro que estas hipótesis pueden cambiar de empresa a empresa y de percepción a percepción. Una vez que ya tenemos identificadas las hipótesis, los aparentes supuestos, vendría la experimentación. ¿Es real lo que yo estoy percibiendo? Lo contrasto con la realidad de otros. Recordemos la frase con la que iniciamos este video. Nadie tiene la verdad absoluta.
Nadie. Hasta que yo compruebo con otros compañeros, oye, ¿cómo te sientes? ¿Consideras que el jefe nos trata bien? Y cuando socializo y converso, interactúo con otros y ellos mismos me dicen, no, pues es lo mismo que yo percibo, no, el jefe no nos apoya, no hay comunicación. Entonces, ese elemento subjetivo que pensé que nada más lo tenía yo, ya empieza a demostrar que este clima organizacional que estamos viviendo no solo lo percibo yo, también lo perciben mis compañeros. Siguiente etapa del proceso o del método científico, que vendría a ser la comprobación. Realmente nosotros, o en algunos casos hasta la experimentación, ¿no? O en este caso la comprobación. Realmente nosotros, ya haciendo este ejercicio social, me doy cuenta que sí, que así como percibo yo, también mis compañeros perciben que tenemos un clima enrarecido o un clima no sano, o hay factores en los que coincidimos, que es el jefe, que es la secretaria, que son mis compañeros, que son los procesos, etc. Entonces estamos pues ya comprobando hasta cierto punto, ¿sí? Ese es el mismo método que vamos a aplicar, por eso se los estoy desglosando. Y el siguiente paso, que es emitir pues una conclusión, ley o teoría, ¿verdad? En este caso pues nosotros nada más vamos a emitir una conclusión, porque pues como tal se necesitarían más científicos que piensen exactamente igual que nosotros, que comprueben bajo el método para convertirse en ley o teoría. Ya recordamos un poquito este aspecto de la primaria y entonces nosotros nos vamos a quedar hasta conclusión. Porque nosotros identificamos, o sea, es una conclusión causal, para poder entender las causas por las que estamos llegando a esa conclusión. ¿Por qué? ¿Cuáles son los aspectos que nosotros identificamos que están causando ese clima organizacional no adecuado? O por lo contrario, ¿cuáles son los factores que sí apoyan a que haya una mejora y que pues ese clima organizacional que vivimos sea muy sano y que queramos estar en la empresa? Entonces, una u otra lo tenemos que analizar. Si es un clima bueno o es un clima no adecuado, de todas maneras tenemos que llegar a emitir conclusiones. Ese sería el método científico de manera tradicional. Y vamos a ver que entonces sí estamos haciendo ciencia. Al momento que estamos aplicando método científico, estamos haciendo ciencia. Y por lo tanto, lo que nosotros digamos tiene validez científica. Bien, tenemos dos enfoques principales para poder desarrollar nuestra metodología de investigación. Uno que puede ser en términos cualitativos y otro que puede ser en términos cuantitativos. En este caso, pues va a ser como pues un enfoque mixto. Vamos a tener los dos. Cuantitativo, porque vamos a emitir cantidades a través de gráficas, y cualitativo, porque vamos a medir opiniones, ¿sí? El clima organizacional tiene que ser primero basado en cualitativo, es decir, en cualidades, en características, rasgos, opiniones, como bien les mencionaba. ¿Consideras tú que tu jefe te apoya en todo momento cuando tomas una decisión? Entonces, esa puede ser una pregunta que va ligada al ámbito cualitativo, pero al final pues vamos a emitir un juicio de valor, pero de valor cuantitativo, porque vamos a decir 3 de cada 10 opinan que nuestro jefe no nos apoya cuando tomamos una decisión, por ejemplo. Ahí cambia diametralmente lo que estamos nosotros mencionando. Sí vamos a hacer preguntas con enfoque de opinión, pero al final, repito, vamos a utilizar gráficas. En siguientes semanas, conforme nos vayamos adelantando, nos vayamos acercando al instrumento, lo estaré explicando pues más a fondo. Ahorita es una idea de cómo interviene el método científico en la estadística y para darle validez científica a la psicología. Hay varias técnicas que podemos usar para la investigación, tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa. Aquí ya voy a anexar una interpretación y voy a adelantar un elemento.
¿qué es lo que yo te recomiendo para este instrumento de clima organizacional? Que tú lo diseñes. Es cierto, hay muchos instrumentos que puedes encontrar en internet, que se aplican en Estados Unidos, en Australia, que son las cunas de la psicología organizacional. Puedes encontrar también en Inglaterra, por supuesto, en Francia, en América Latina, Argentina, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué característica tienen esos instrumentos? Que no están pensados en empresas mexicanas. Entonces, yo en esta materia te invito a que sí, los puedes observar, claro, para que te des una idea de cómo puedes construir el tuyo, pero lo principal es que tú lo hagas. Define qué problemas tiene la empresa, que son las dimensiones, que vamos a ver en semana 2 y vamos a trabajar también en semana 3. Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación organizacional, negociación, otros aspectos, que pueden ser inconformidad, sueldos y salarios. O sea, ya ahorita te he mencionado por lo menos 6 dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué te sugiero? Que con base en la problemática o en la situación de la empresa, tú elijas 3 o 4 dimensiones y hagas máximo 5 preguntas a tus compañeros sobre la dimensión. Por ejemplo, elijo liderazgo. Ahorita al final voy a complementar con ejemplos ya específicos. Liderazgo. Esa es la dimensión que eliges y, no sé, decides hacer 4 preguntas. La primera, ¿tú consideras que el líder te motiva para que alcances objetivos? Por ejemplo, utilizamos una escala Likert que ahora te explico. Es pues utilizar 3 aspectos de respuesta. Considero que sí, medianamente considero que se hace, no identifico ese comportamiento. Por ejemplo, un no, un mediano y un completamente, o un sí. Que nos lleve, y así tú vas construyendo tu propio instrumento, ¿ok? ¿Cuál puede ser ese instrumento? Pues una encuesta de campo, ¿sí? Un cuestionario, una entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre el cuestionario y la entrevista? Que el cuestionario lo das y tú no, o sea, nada más se los dejas porque a lo mejor estás pues un poco escondido, que el jefe no se dé cuenta. Finalmente es un trabajo escolar y muchas veces los jefes no comparten, ¿no? El que les hagas preguntando a tus compañeros. Entonces a lo mejor lo trabajas como cuestionario. Se los dejas y les dices a la hora de la comida me lo puedes entregar. O bien puede ser una entrevista. La entrevista es dirigida persona a persona. Si tienes el tiempo y tienes la posibilidad de que la empresa te apoye, pues puedes hacer una entrevista. Por ejemplo, esa es una encuesta de campo. Podría ser un estudio de caso, que en esta ocasión no te recomiendo. ¿Por qué? Porque el estudio de caso es darle solamente seguimiento a una persona. Por eso dice estudio de caso. No es recomendable porque pues es nada más seguir a una. Y lo que nosotros queremos medir es clima organizacional de todos, la percepción o de la mayoría, o de alguna muestra representativa. Por otro lado, el experimento de laboratorio. Si fuese más hacia el ámbito de las ciencias naturales, pues esta sería una técnica muy apropiada. Para nosotros, ¿se puede hacer en laboratorio? Sí. Hay una cámara que se llama cámara de Gesell, que seguramente todos ustedes conocen, con estas series policíacas, donde pues de un lado están las víctimas y del otro lado los victimarios. Y entonces uno al otro, las víctimas sí pueden ver a los victimarios, pero no al revés. Entonces esta pudiera ser un experimento de laboratorio si hiciéramos, por ejemplo, una entrevista o un cuestionario para observar la conducta de los otros. Es válido, pero pues obviamente para esta materia no va a aplicar porque no tenemos cámara de Gesell y posiblemente sus empresas tampoco. Hay algunas empresas que sí, para reclutamiento y selección se ocupa. Si se las prestan, adelante. Experimento de campo. Aquí tampoco va a aplicar esta técnica porque pues ya es estar en la acción, ¿no? Propiamente de la encuesta de clima organizacional. Pues en este caso, al ser nuevamente académico, nos limita. Y las revisiones de conglomerados cuantitativos. Esta técnica se usa
cuando son empresas, por ejemplo, enormes, cuando tienen, por ejemplo, 5,000 empleados. Obviamente, no vamos a hacerle la encuesta o el cuestionario a los 5,000. Vamos a tener que ocupar una muestra representativa de esos 5,000, que originalmente pues se considera que el 10% del 10% del 10%, si es que es necesario ir reduciendo la muestra en poblaciones tan amplias, ¿no? Si son 5,000, a lo mejor con 50 encuestas, o sea, el 10% del 10%, sería pues un número adecuado. Ese sería el análisis cuantitativo de conglomerados. Ya verás cómo desde la semana 2, ya te voy a comenzar a solicitar que me digas cuántas y a qué personas les vas a aplicar la encuesta de clima. Considera este de conglomerados para ir haciendo pues más esbelta tu muestra, porque la idea es pues no encuestar a más de 10 personas y que no excedan las 20 preguntas. Porque si hacemos muchas preguntas, el entrevistado se nos va a aburrir, no nos va a querer contestar, es mucho tiempo. Entonces la recomendación es hacer entre 10 y 20 preguntas a no más de 10 personas. Estaremos pues alimentando y pasando más la información. Te ponía el ejemplo de cuáles pueden ser esos instrumentos que tú diseñes. A continuación te voy a mencionar algunas de las dimensiones que puedes elegir, ya te había dado algunas: liderazgo, toma de decisiones, comunicación, motivación, satisfacción, sueldos y salarios, negociación, liderazgo, ¿sí? O sea, ya ahorita te mencioné 8. La intención es que, pues, te digo, tú hagas no más de 20 preguntas. Por ejemplo, si eliges que la problemática que tú identificas está basada en 3 dimensiones, pues lo ideal sería hacer 5 preguntas de cada dimensión y así te quedarías con 15 preguntas. No excede el número que estamos mencionando y se lo aplicas, por ejemplo, a 10 personas. Aquí te voy a compartir un ejemplo. Si fuera liderazgo, ¿qué puedes preguntar? ¿Consideras que nuestro jefe está al pendiente de las necesidades laborales que se van presentando? Y bien te digo, lo puedes esquematizar, lo puedes escalar en 3 elementos. Considero que no, muy poco se acerca el jefe, y 3, sí. Es definitivo que el jefe se preocupa por lo que decimos, ¿sí? Y con 3 aspectos así como muy categorizados, muy diferentes entre ellos, un no, un mediano y un sí, con ello tendrías, esto se llama escala Likert. Justamente ese científico del que te mencionaba al principio, un psicólogo organizacional, es el creador de esta escala y por eso su apellido aparece en la escala Likert. Entonces, cuando tú ves que te pregunten más o menos, siempre, nunca, esa es una escala Likert. Entonces tú ya puedes utilizar la categorización que consideres más adecuada para tu instrumento conforme a las preguntas, ¿sí? Te comparto otra, igual de la dimensión liderazgo. ¿Consideras que nuestro jefe te da atención y seguimiento y las solicitudes de apoyo laboral que tú le haces, les das seguimiento? O sea, si las sigues, si las hace. Cuando tú le pides que te apoye, vaya, ¿sí? Necesitas un permiso especial, necesitas irte temprano porque tienes algún problema, desafortunadamente, que se llegan a presentar a veces de forma cotidiana, personal, y te tienes que ir, ¿te apoya tu jefe? ¿O es de los que te dicen no, hasta que se acaba la jornada laboral es cuando te vas? Igualmente te puedes apoyar en la escala Likert, siempre me apoya, a veces me apoya, nunca me apoya, ¿no? Por ejemplo. Estas son algunas preguntas que te sugiero con base en la escala Likert y que van con la dimensión de liderazgo. Otra dimensión que te sugiero que también puedes utilizar muy pertinentemente es la de trabajo en equipo. Es muy común que, pues desafortunadamente en las empresas no haya esta relación, esta interacción con otros y que desafortunadamente pues implique en un mal clima organizacional.
Por ejemplo, ¿te sientes motivado por tus compañeros de trabajo en situaciones difíciles para solucionar alguna falla técnica? O sea, dentro de la propia empresa, de tu propio trabajo, ¿consideras que te puedes apoyar en tus compañeros o no? No existe ese nivel de compañerismo, al contrario. Si no se ha dado cuenta el jefe, el compañero de trabajo me echa de cabeza, ¿no? En términos coloquiales. Entonces, igual te puedes apoyar en tu escala Likert. Si hay trabajo en equipo, no hay, o yo detecto que medianamente hay trabajo en equipo, o definitivamente nunca lo haría, el poder apoyarme en un compañero. Y de ahí tú vas haciendo tus propias preguntas. ¿Por qué repito que es más enriquecedor? ¿Quién conoce a la empresa mejor que tú? Nadie, porque tú eres libre de elegirla. Entonces, tú te das cuenta de las situaciones que se van presentando, de las problemáticas y que de alguna manera pues están generando ese clima de insatisfacción que estamos percibiendo tanto tus compañeros de trabajo como tú, como pues igualmente puede ser también los jefes que detecten también esta posibilidad de clima organizacional insano. Te comparto otra pregunta también de trabajo en equipo. ¿Tus compañeros te permiten aportar ideas para acciones de mejora? Es decir, se crean pues mesas redondas, hay juntas, donde el ambiente es sano, respetuoso, y que si tú dices algo no se burlan de ti, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que siempre, nunca o más o menos, ¿sí? Y así vas construyendo dependiendo la dimensión, dependiendo la pregunta, y vamos dando ese enfoque científico del que he mencionado al principio de este video. Tenemos claro qué es lo que queremos medir, cómo lo medimos, con qué preguntas y con qué escala. Te recomiendo la Likert porque es la más fácil, y si la presentas como en este caso en forma de una tablita, es mucho más sencillo que hasta tus participantes lo quieran hacer, porque nada más es poner una palomita o una crucecita y no tienen que extenderse. Recomendación: no hagas preguntas abiertas. Todo trabájalo tú, ciérralo, dales tú las opciones con la pregunta y la escala Likert. Créeme que esa es una muy adecuada forma de poder realizar tus instrumentos. También te doy otro tip. En el caso de que lo quieras hacer pues todavía más oculto, que no se den cuenta tus jefes, porque así lo necesites, o también por pertinencia de tiempo, puedes crear tu formato en Google Forms. Es una herramienta de Google que nos permite hacer encuestas. Entonces, con esa base, tú creas tu pregunta, le das las opciones, y ¿cuál es la ventaja? Que la puedes mandar por redes sociales. La puedes mandar por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, para que te la contesten y te la devuelvan por ese mismo medio. ¿Cuánto se tardan en responderte? Menos de 5 minutos, hasta menos. Y tienes la ventaja de que ya se almacenan tus respuestas y las gráficas ya también las hace Google Forms. Hay otros programas, pero el más sencillo de usar y que no cuesta, además es gratis, es Google Forms. Si no lo sabes utilizar o te parece pues muy inadecuada la herramienta o muy complicada, no te preocupes, lo podemos hacer a mano, donde tú elabores tu documento, se las presentes a tus compañeros y que ellos te vayan respondiendo. El tip de Google Forms es porque te ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Dinero porque no imprimes, esfuerzo porque las gráficas ya están hechas, reitero, Google Forms ya te las da. Esa es una gran ventaja de estas herramientas. Y recuerda que hablamos de que va a ser en términos también de medición, en términos de cuántos dicen que sí, cuántos dicen que más o menos y cuántos dicen que nunca, para tener pues un contexto más científico y que aporte valor numérico. Otro ejemplo que te comparto de trabajo en equipo: tus compañeros comparten tus conocimientos para la mejora de la atención, de la falla, para un bien común. Es decir, todos se reúnen como un equipo de trabajo maduro, responsable, que para tomar decisiones y definir qué podemos hacer
todas las opiniones son consideradas y tomadas en cuenta, o definitivamente no es así. Hay otra variable u otra dimensión que son las condiciones de trabajo. Vamos a ver más adelante que tienen mucho que ver las instalaciones. Tienen que ver hasta el color en que están pintadas las paredes, que si tienes o no tus instrumentos y tus herramientas de trabajo. Esas son las condiciones de trabajo. Te voy a compartir algunas preguntas que puedes hacer también sobre esta dimensión. ¿Consideras que tu área de trabajo se preocupa por tu seguridad? Mientras estás en las instalaciones, sabes que si ocurriera una contingencia, ojalá que no suceda, pero pues no estamos exentos en nuestra República Mexicana de que en cualquier momento pues se dé un temblor, ¿verdad? Pues una inundación, depende del lugar geográfico donde te encuentres, pero la empresa te hace sentir seguro. Tú sientes o consideras, percibes que si sucediera un evento natural, no te va a suceder nada. Hoy es uno de los principales elementos de protección civil que se están trabajando, justamente porque en materia de clima organizacional hemos detectado que es uno de los elementos que más nos hacen sentir angustiados dentro de la empresa, porque fuimos quizá testigos pues, hablando de la Ciudad de México, en el año pasado, 2017, fuimos testigos de lo que ocurrió en el sismo del 19 de septiembre. Y entonces, pues si de alguna manera conservamos esa alteración, ese recuerdo, y si lo vivimos ahí y fue de los edificios que desafortunadamente colapsaron o más allá, pues tienen algunos problemas arquitectónicos o de instalación, pues sí vamos a tener miedo, vamos a estar en zozobra. Entonces hoy descubrimos también que estos elementos son altamente importantes, por eso te estoy dando varias ideas, varias sugerencias, para que tú identifiques cómo puedes construir y vas a ver, bueno, de alguna manera, qué es lo que solicito para esta semana, semana 2 y semana 3, la construcción del instrumento, que sea tuyo. Y sí, reitero, te puedes apoyar en otros, como los ejemplos que te estoy dando, claro, pero aplícalo a tu lugar, a tu empresa, a tu contexto, lo que tú estás viviendo. Otra pregunta que te puede ayudar a ejemplificar esta medición de clima con base en la dimensión condiciones de trabajo. ¿Consideras que la empresa te brinda capacitación oportuna y constante para mejorar tu habilidad en la atención preventiva y correctiva? Muchas veces vamos a ver que la empresa, en materia de capacitación, solamente pues sigue los lineamientos de normatividad. Como la Secretaría del Trabajo, obliga a la empresa a que cumpla con un plan de capacitación anual, pues lo llena de cursos que a veces ni se llevan a cabo, que no son importantes, lo hacen simplemente para cumplir con esa norma. Pues vamos a ver que aquí en esta pregunta que te hacen, ¿consideras que esos cursos realmente te están aportando valor para lo que haces? O sea, que sí podrías solucionar un problema sin tener que estar pues buscando a otras personas que te ayuden a resolver la problemática o la situación. Ese es un punto considero muy valioso para la determinación de las condiciones de trabajo. Otra dimensión que también se mide mucho y que no la mencioné son las actitudes. ¿Cómo te comportas? ¿Realmente tienes disposición para hacer cambios, etcétera? ¿Qué tipo de preguntas le puedes hacer a tu compañera de trabajo? ¿Te cuesta trabajo adaptarte a los cambios? Veremos que hoy es una obligación, lo estaremos trabajando en semana 5, la importancia de los cambios. ¿Y qué tanto te sabes adaptar y adoptar los cambios? ¿Los vives? ¿Eres persona renuente a los cambios o no? Por lo contrario, eres una persona que transita fácil y libremente porque aceptas que los cambios pues ahí están y los tienes que aplicar. Eso es, por ejemplo, en cuanto a actitud. E igual puedes utilizar escala Likert, siempre, a veces, nunca. Y tienes 3 parámetros muy claros de cómo es la conducta y la actitud de ese individuo en particular. Otro ejemplo de actitudes. ¿Asumo compromiso y calidad en mis funciones?
Como ven, son preguntas pues muy contextuales, muy generales, pero que al mismo tiempo sí aterrizan las necesidades propias de la organización y que nos va a permitir detectar más claramente qué pasa en materia de clima organizacional en esa empresa. Y así varias dimensiones que te puedo compartir. Algunas otras, por ejemplo, el reconocimiento. ¿Tu empresa te reconoce? O sea, realmente se preocupa por verificar quién eres, cómo eres y qué valor agregado le das a tus funciones. Reitero, siempre con bases científicas, que nos van a llevar a desglosar más claramente hacia dónde va dirigida la pertinencia de aplicación de estos métodos científicos basados en la estadística. Por ejemplo, considero, esta es una afirmación, lo podemos hacer en forma de pregunta, que son las que te acababa de presentar y que pues sirven también para medir, o el enunciado afirmativo o enunciado negativo. Lo más recomendable es que lo hagamos en enunciado afirmativo y tú nada más pongas nunca, siempre, a veces, por ejemplo. Este es otro ejemplo de enunciados afirmativos. Creo que el salario que recibo es justo por las actividades que realizo. Hablando un poquito de reconocimiento en materia de sueldos y salarios, porque sabemos que pues muchas veces las causas de insatisfacción laboral, pues también es esta, ¿no? La percepción de que hago mucho, me pagan poco, o mi función es de alta responsabilidad y de todas maneras el sueldo no es acorde a esa función. Son pues algunos de los elementos que percibimos también como no idóneos dentro del clima organizacional. Dice, otro elemento en otro enunciado positivo, el buen desempeño es reconocido por mis superiores. ¿Cuántas veces nos ha tocado a ustedes y a mí transitar o estar en diferentes empresas donde lo hiciste bien, ok, pero lo hiciste mal y hay una llamada de atención, ¿verdad? Entonces hoy también estamos viendo en clima organizacional que sí necesitamos reconocimiento y que, bueno, también asumimos la responsabilidad de cuando no hacemos las cosas bien, un regaño, está bien, pero ¿por qué no también reconocer cuando hacemos las cosas bien? O sea, el buen desempeño, esa práctica que también nosotros estamos haciendo para que seamos reconocidos dentro de la empresa. Y entonces vemos pues esta materia de cambio, de que también requerimos ser reconocidos en lo que hacemos bien. Y otro ejemplo para finalizar esta dimensión, cada trabajador es considerado como conocedor de su trabajo y se le trata como tal. Es decir, aquí viene un poquito esa parte del respeto. Te respetan como colaborador, respetan que conoces las funciones que estás haciendo y te tratan como persona. Recordemos que la psicología organizacional está basada en el humanismo que significa recordar la importancia que tiene y valor el ser humano simplemente por el hecho de ser persona. Y aquí vemos claramente cómo esta dimensión sí está pues evaluando qué tanto la empresa ya es humanista, si realmente reconoce las bases principales de la psicología organizacional de hoy, que es el talento humano. Otra dimensión que puedes medir también es el sentido de pertenencia, o sea, qué tanto el empleado se siente parte de la empresa. Igualmente, este está con enunciados, te voy a proponer dos para compartírtelos. Dice, por lo general, todos se esfuerzan para cumplir cabalmente sus obligaciones. ¿Por qué? Porque han desarrollado ya un sentido de pertenencia, les gusta estar en esa empresa. Y entonces va también relacionada con la dimensión de trabajo en equipo. Porque todos estamos contribuyendo a que se alcancen los objetivos de la organización, en el mismo sentido. Y otra, por ejemplo, otra aseveración u otro enunciado. Me encanta ser partícipe de los servicios que ofrece mi empresa. Me encanta pertenecer a ella. Soy muy feliz. Veremos entonces que hay personas que realmente sí viven este entusiasmo de pertenecer a la empresa y de que se vayan
desarrollando con este punto. Entonces, para recopilar la información que hemos mencionado hasta este momento, te sugiero que sea un instrumento diseñado directamente por ti. 2. Que esté basado en opiniones, puede ser en preguntas o en enunciados, y que utilices una escala Likert. Y por último, que una vez que ya lleguemos a semana 4 y semana 5, donde te voy a solicitar que a través de gráficas pues me des la interpretación de lo que encontraste, te ayudes en el método cuantitativo, es decir, cantidades, y que me digas que 3 de cada 10 opinan que su jefe sí los considera como personas, que 5 de cada 8 opinan que el clima organizacional es adecuado, etc. Depende de lo que tú hayas medido y depende de la interpretación de datos que vayas a hacer, y como en las sesiones web yo te voy a ir dando pues estos tips para que los vayas tú alineando a las necesidades de nuestra materia. Igualmente, recuerda que sí tiene que venir con métodos gráficos, sí tienes que utilizar gráficas, y además, bien te decía, si utilizas la herramienta Google Forms, aquí podrías pues hasta ayudarte, porque la misma herramienta lo hace. La misma herramienta ya te dice 3 de cada 5, 5 de cada 3, etc. Y bueno, para finalizar esta implicación de lo importante que es la ciencia, te invito a reflexionar esta última frase de Huxley, que también es un psicólogo organizacional y que nos lleva a entender que la psicología sí es una ciencia. El método de investigación científica no es sino la expresión necesaria de la modalidad de trabajo de la mente humana. ¿Qué quiere decir? Que la mente humana, para poderse explicar lo que pasa a su alrededor, necesita del método científico. Necesita, pues, identificar el problema, la situación, hasta llegar a una conclusión que nos permita, pues, reconocer y conocer más ampliamente cuáles son esos límites, esa barrera de pensamiento que las propias personas nos vamos poniendo. Yo te invito a que como psicólogo organizacional le des ese valor a tu trabajo, que identifiques que estamos haciendo ciencia, que tenemos muchas ciencias que nos respaldan, ya mencionaba yo algunas al principio de este video, y que sientas esa seguridad y confianza que nos da el método científico. Aplícalo y date la oportunidad de ser tu propio instrumento. Muchas gracias, ha sido un placer compartir contigo este video y nos vemos en los siguientes.